Vamos a hablar un poco más de lo sucedido ayer con el sistema eléctrico en la península ibérica. Desde luego que llama la atención que en una zona del primer mundo pueda ocurrir algo así, pero más aún que a un día de que se dio esta falla, pues la autoridad todavía no pueda dar una explicación de qué fue lo que ocurrió. Escuchaba yo en nuestra madrugada al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dar una conferencia sobre esto y pues al final lo único que quedó claro es que el gobierno español pues no descarta ninguna hipótesis de lo sucedido, pero tampoco sabe dar una explicación sobre qué ocurrió. Vamos a hablar al respecto con nuestro amigo el periodista Antonio Caño, exdirector del periódico El País. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Gusto saludarte. Bueno, pues ¿cuáles son las conclusiones que sacan los españoles respecto de lo sucedido el día de ayer, Antonio? Bueno, yo creo que hay dos conclusiones claras, inmediatas. Uno, el sistema eléctrico español no funciona. Y dos, no hay explicaciones a por qué ocurre eso y por qué ocurre lo que ocurrió ayer. Tú decías en la presentación que efectivamente no es concebible que en una de las principales, de las economías más desarrolladas del mundo haya un apagón de 12 horas sin que exista ninguna explicación. Es inconcebible y por eso precisamente la primera tentación de casi todo el mundo fue atribuirlo a un ciberataque Ujú. externo. Pero no, con el paso del tiempo ha quedado prácticamente descartada esa posibilidad y es evidente que hay que atribuirla a un fallo tremendo, brutal del sistema eléctrico español. Ojo, no un accidente, Uh-huh. no es que ocurriera un accidente en la infraestructura eléctrica. Lo que ocurrió es que la manera en que está compuesto el sistema eléctrico lo colapsó. Simplemente el diseño de la estrategia energética, la combinación que existe en España de energías renovables y energías tradicionales, o más bien la desproporción que existe entre energías renovables y energías tradicionales, colapsó el sistema sin que nadie, ninguna autoridad hubiera sido capaz de anticiparlo y ninguna autoridad fue capaz de resolverlo antes. Déjame recordarte que en España el sistema eléctrico español, la distribución del sistema es competencia exclusiva de una empresa pública, de una empresa del Estado, Red Eléctrica, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía y que por tanto son los máximos responsables de lo que ocurrió ayer. El Uh-huh. presidente del gobierno en su última comparecencia ha tratado de responsabilizar a las empresas privadas que participan en la producción de energía, pero que no tienen responsabilidad en la distribución. Así es que esto se va a camino de convertir en un problema político grave, de ramificaciones europeas, porque Portugal, que se vio afectada también por el fallo del sistema español, porque Portugal está, por su situación geográfica, conectado con el sistema español, ha pedido una investigación de la Unión Europea y, como te digo, está camino de convertirse en un problema político importante. Ya, Antonio, en este bloque me quedan un par de minutos. Quisiera luego pedirte que te quedes un rato más para que sigamos platicando, pero para preguntarte, para cerrar este bloque del programa, ¿estamos ante uno de esos casos en los que se subestima la incompetencia y aparecen las teorías de la conspiración para tratar de explicar lo ocurrido? Bueno, yo no le llamaría teorías de la conspiración, Pascal. Simplemente hay que buscar explicaciones. Y la Ujú. explicación no es, desde luego, como te digo, accidental. Ha fallado el sistema, ha fallado la estrategia, la concepción del sistema. Y han fallado las personas. La persona al frente de Red Eléctrica, que es la empresa que, como te digo, tiene el monopolio de la distribución, es una persona muy próxima a Pedro Sánchez, que no tiene preparación ni formación en asuntos energéticos, que fue ministra de la Vivienda
con el presidente Zapatero Ujú. y que está en ese puesto por ser amiga de Pedro Sánchez. Y hay veces en los que la incompetencia o el uso de los organismos públicos para hacer favores privados, pues se paga caro. Y creo que estamos ante una de esas circunstancias. Bueno, estoy casi seguro, Antonio, que este va a ser un tema en la política mexicana porque aquí pues se le ha dado un papel preponderante a la empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, y suele utilizarse el ejemplo español para decir que el sistema mexicano funciona muy bien, lo cual no es verdad, y el sistema español funciona muy mal, pero por eso creo que es importante subrayar lo que tú dices, que aunque los productores son privados, las decisiones sobre la distribución las hace una empresa pública. Exactamente, así es. Tiene el monopolio sobre eso. Es decir, la empresa pública decide cómo se reparte, cuándo se reparte, qué equilibrios tiene que haber entre los diferentes tipos de energía. En fin, es la responsable del sistema, la responsable última del sistema. Ya, bueno, quisiera pedirte que te quedes con nosotros, tengo que hacer una pausa obligada y quizá podamos entrar un poco en detalle de cómo funciona el sistema español y también qué es lo que pudo haber llevado a esta falla, tratando, como tú dices, de encontrar explicaciones a por qué sucedió lo que sucedió. Estamos conversando con el periodista español Antonio Caño sobre lo ocurrido ayer con el sistema eléctrico de su país y en general en la península ibérica, donde falló la electricidad durante muchas horas. Antonio, he conocido algunos de los proyectos de generación eléctrica en España y, bueno, por ejemplo, tienen un sistema que utiliza el agua para generar electricidad, suben el agua a un embalse artificial y luego a ciertas horas del día hacen caer el agua que mueve las turbinas y genera electricidad y luego la bombean otra vez hacia arriba. Parecía muy bien integrado entre energías alternas o energías limpias y energías tradicionales. ¿Qué es lo que, en detalle, qué podríamos decir que fue lo que pasó? ¿Fue no saber combinar bien todas estas energías y llegar a un punto de saturación? ¿Podríamos explicarlo de esa manera tentativamente? Sí, sí, en resumen es eso, Pascal. Creo que lo has explicado muy bien. El sistema español está basado en el principio del equilibrio perfecto entre la oferta, entre la producción de energía y la demanda. Ujú. La demanda siempre tiene que estar exactamente en el punto de la oferta. De lo contrario, si la producción de energía es superior a la demanda, digamos, para explicarnos de forma que la gente nos pueda entender, saltan los fusibles. Salta el sistema como medida de Ujú. seguridad por sobreproducción, digamos. Entonces, es muy importante que los técnicos mantengan siempre perfectamente ese equilibrio. Ese equilibrio se mantiene bastante bien con la producción de energía tradicional, con la energía nuclear, y con la energía hidroeléctrica, que tú explicabas perfectamente cómo los ingenieros tienen un perfecto control de cuánta energía son capaces de producir, tanto en el ámbito nuclear como en hidroeléctrica. Es más difícil de conseguir este equilibrio con la energía solar y la energía eólica, porque está mucho más en función de el clima. Ujú. Y son, digamos, energías más volubles, que se mueven hacia arriba o hacia abajo de forma más incontrolada. Ayer, por decirlo de alguna manera, tal como yo lo he entendido y como trato de explicar, hubo en algún momento una sobreproducción de energías alternativas. Ujú. Eh, que no fue capaces, que los técnicos no fueron capaces de detectar y impedir que se produjera. Y digamos que el sistema saltó por seguridad, por, por protección. Eh, ¿Quiere eso decir que las energías alternativas son malas? No, por Dios, las energías alternativas son beneficiosas. Lo que ocurre es que hacen más complejo el sistema y exigen una atención y un cuidado más estricto. Y Ujú. sobre todo,
exige saber que necesitas contar con energías tradicionales para que ese equilibrio no se te rompa. En España estamos en un momento en el que se ha anunciado por decisiones políticas el cierre de todas las centrales nucleares que quedan. Ya no se han autorizado desde hace algunos años la construcción de nuevas centrales nucleares y hay orden de cierre de las que quedan. Paradójicamente, ayer, en primer lugar, quien nos ayudó a salir de la crisis fue Francia, las conexiones con Francia, que con su energía nuclear fue capaz de alimentar nuestro sistema durante las primeras horas y fue gracias a eso por lo que empezamos a tener electricidad en los hogares españoles. Quiero decir que es muy arriesgada la política de eliminar todas las centrales nucleares, dejar todo el sistema reposando, descansando en la producción de energías solar y eólica, porque no existe aún una base tecnológica y científica capaz de que con esas energías tú sostengas un sistema como el español. Este es un asunto efectivamente muy complejo que probablemente un técnico lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero para que nos entiendan tus oyentes, esto es un poco de lo que estamos hablando. Por eso digo que no es un accidente. Estamos hablando de un problema de diseño de nuestro sistema, sobre el que ya habían advertido muchos técnicos. Esto que yo estoy contando ahora había sido ya advertido por numerosos técnicos desde hace varios meses. Había varios ingenieros y expertos que decían, ojo, se está produciendo un gran desequilibrio en el sistema eléctrico español, podemos tener un gran apagón en cualquier momento. ¿Cómo eran recibidas esas advertencias por parte del gobierno? Como bulos de la extrema derecha que tratan de desestabilizar. Así eran desautorizadas todas las críticas, no a críticas, sino simplemente las advertencias la mayor parte de las veces, de gente que lo que pretendía era más bien ayudar, no era alertar de que esto era un asunto que merecía atención. Pero Red Eléctrica, la empresa que tiene que tomar las decisiones sobre esto, esta empresa pública que es la responsable de esto, pues nunca prestó atención. Como te digo, su presidenta es una persona que viene de ser ministra de la Vivienda, que la vivienda y la energía no son precisamente materias que son similares ni que requieren las mismas destrezas, pero esta es lo que sí tiene, desde luego, es que aparte de que tiene un salario de 600.000 euros anuales, es muy amiga de Pedro Sánchez. No se le conocen otras digamos, dotaciones profesionales para el cargo, pero esto es la situación. Bueno, pues creo que nos has dado una aproximación, por lo menos al funcionamiento de la red eléctrica española, y ahora pues habrá que esperar a que el gobierno dé a conocer, de acuerdo con pues lo que investigue y lo que quiera dar a conocer, qué fue lo que sucedió. Supongo que todo el mundo en España está esperando eso, Antonio. Bueno, sí, claro, eso es lo que necesitamos saber. Ahora lo que sería razonable es una comisión independiente que fuera capaz de preparar un informe sobre realmente cuáles son las necesidades de nuestro sistema eléctrico, qué es lo que conviene hacer, qué proporción se requiere de energías alternativas, qué proporción de energía nuclear, sí, pero que lo hagan y lo decidan los que saben, los expertos, pues sí, sin fundamentos ideológicos, sino con el criterio de dar el mejor servicio a los ciudadanos. Pues Antonio, te agradezco mucho estos minutos, te mando un gran abrazo. Gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, Antonio Caño, periodista español, exdirector del periódico El País.